empezar a trabajar, jóvenes. Archivo. A ver, un momentito. Muy bien. Esperamos unos minutos que está cargando. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar nuestro trabajo. Hoy día nos toca ver, déjeme ver si es que está funcionando. Sí, muy bien. A ver, un momentito. Muy bien. Hoy día vamos a trabajar, como les decía, la literatura moderna, ¿no? Básicamente Romeo y Julieta, pero para hablar de este punto, jóvenes, tenemos que hablar un poquito de esta edad moderna, qué significó, ¿no? Cuando hablamos de la edad moderna, hablamos de tres movimientos literarios muy importantes. En primer lugar, estamos hablando del Renacimiento, de aquel periodo histórico en el que se va a generalizar la crisis del viejo orden feudal y va a cobrar un mayor auge, perdón, las fuerzas del mercado y de capital. Aquí la cultura occidental va a iniciar su expansión mundial a partir del descubrimiento de América, ¿no? Que va a ser uno de los hitos históricos más importantes de esa época. En el plano espiritual se va a producir también cambios, se va a dejar de lado el teocentrismo de la Edad Media y va a saltar al antropocentrismo, es decir, predominio del, de la razón, ¿no? El predominio de la razón, el hombre como creación magnífica, ¿no? Va a tener el ser humano va a ser quien va a constituir la prioridad central del pensamiento de esa época, ¿no? Al mismo tiempo, luego, como nosotros sabemos, la Iglesia Católica sufre una gran disidencia en el desarrollo de la Reforma protestante, ¿no? Otro de los elementos históricos que surge en esa época es el surgimiento del protestantismo, ¿no? Del protestantismo. Entonces, surge también a la par el llamado humanismo. eh, esa, Ese pensamiento, como les decía, donde quien va a tener mayor relieve es el ser humano. Entonces, acá la denominación renacimiento va a significar el provenir de las nuevas personas, perdón, el devenir, como les decía, de la cultura grecolatina, ¿no? Esa vida cultural, de renovado interés de la cultura, eh, del aspecto cultural, ¿no? Entonces, por ahí como que va a ir surgiendo a ver un momento, va a ir surgiendo este elemento tan importante de nuestra historia, ¿no? Entonces, vamos a tener también que se llama Renacimiento porque va a ser el resurgir de la época grecolatina, ¿no? Ese se va a regresar a lo clásico, ¿no? Ya. Entonces, tenemos aquí que ese renacimiento, como les decía, este periodo va desde el siglo XV hasta el siglo XVI, ¿no? Ese es el periodo. Aquí los pensadores, los artistas y los escritores del Renacimiento van a tomar como modelos, como ya les dije, ese pensamiento grecolatino.
Los estudios van a buscar a partir o van a tomar como base esos conocimientos antiguos y a partir de ello van a surgir nuevos conocimientos, ¿no? Sin dejar de lado lo que aportó a ese momento las lenguas clásicas. Como les decía, uno de los autores importantes de esta época va a ser Erasmus de Rotterdam, ¿no? Ese holandés, al escribir su obra en latín, y el más prestigioso también de los humanismos, ¿no? Con el autor de Elogio de la Locura. También vamos a tener a Michael Montaigne, francés, autor de ensayos, o obra que va a dar inicio a este género, y también a Francois Rabelais con su novela fantástica Rantu in Pantagruel, y el portugués Luis de Camonea con el poema épico Luciadas, y el inglés Thomas Moro con Utopía. En ese mismo momento vamos a tener el, vamos a tener otro movimiento llamado barroco, ¿no? Barroco. Este movimiento se conoce más como un fenómeno, ¿no? Como un fenómeno en la cual un fenómeno cultural que abarca aproximadamente el siglo XVII, ¿no? El siglo XVII, y es una época de grandes conflictos políticos, ¿no? Y principalmente se le conoce como su gran complejidad formal, predomina la metáfora, el hiperbatón, tiene preferencia por la mitología grecolatina también, y el hombre va a ser un ser inconsciente, ¿no? Podemos decir nosotros acá que en este siglo va a ser una época de grandes conflictos políticos socialmente, ¿no? Y de una generalizada crisis socioeconómica eh, que se va a dar en el plano de la burguesía, ¿no? Con éxito que va a diferir de entre un país y otro. En el plano del arte, esta época se caracteriza por su gran complejidad formal. Va a ser digamos, un arte muy cargado, ¿no? Demasiado cargado. Entonces, se caracteriza principalmente, o los que han destacado, tenemos acá William Shakespeare, John Milton, ¿no? Con su poema épico correligioso, El paraíso perdido, y podemos decir que el barroco se desarrolló sobre todo en el mundo hispánico, ¿no? Donde corresponde la segunda mitad del siglo de oro español. Otro movimiento que tenemos aquí es el movimiento de la Ilustración, que se da en el siglo XVIII. Este fenómeno, también cultural, se desarrolla a lo largo de este siglo, ¿no? Denominado también siglo de las luces. ¿Por qué se denomina así? Se caracteriza por una gran fe en el progreso y en particular por las posibilidades liberadoras de la razón. En pocas palabras, se da el apogeo por la ciencia y la filosofía. La expresión artística que se da en esta época es el neoclasicismo, porque se vuelve a retomar las ideas grecolatinas, ¿no? En pocas palabras, llamada también época de la Ilustración, o siglo de las luces, porque quien va a tener mayor relevancia en esta época es justamente el pensamiento, ¿no? La razón. Se le da más importancia a lo que el hombre piensa, a lo que el hombre puede aportar, tanto en el plano de las ciencias como en el plano de las artes, ¿no? Entonces se podría decir o describir como el boom del conocimiento humano. Vamos a hablar un poquito de William Shakespeare, ¿no? Eh, entonces vamos a indicar que William Shakespeare, o el Cisne de Avon, este escritor es uno de los grandes, como nosotros sabemos, importantes escritores de la lengua inglesa a nivel mundial, ¿no? Él es una figura que transita del Renacimiento al Barroco, ¿no? Aunque es posible afirmar que lo más importante de su obra se inclina básicamente hacia el barroco.
Él es autor, actor y empresario teatral, como nosotros sabemos. Él nació en Stanford-on-Avon, una familia de la pequeña burguesía acomodada, y se establece en Londres, donde se dedica, como nosotros sabemos, principalmente al teatro, ¿no? Sus obras conocidas tenemos dentro de lo que es la lírica, Venus y Adonis, también algunos sonetos de estilo petrarquista y de tema amoroso. Dentro de las gramáticas vamos a tener se podría decir tres clases, ¿no? Tres estilos. eh, o tres rubros. Tenemos la dramática histórica, donde va a presentar pues episodios relevantes de la historia inglesa. Por ejemplo, tenemos ahí a Ricardo III. Vamos a tener las comedias como El Mercader de Venecia y Las Tempestad. Y dentro de las tragedias propiamente dichas, vamos a tener su máxima producción, ¿no? Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet, Otelo, El Rey Lear, entre otros, ¿no? Entonces, Romeo y Julieta, ¿qué características nos proporciona? Se dice que Romeo y Julieta, ¿no? Sale a la luz aproximadamente en el año 1594, ¿no? 1594. Esa tragedia corresponde, como nosotros sabemos, a la etapa juvenil de William Shakespeare. Y sus principales características que nosotros podemos observar ahí es que es de género dramático, especie de tragedia, tiene 5 actos y tiene un estilo de gran riqueza poética con abundantes metáforas. Combina un poco lo que es la prosa y el verso, ¿no? Nosotros vamos a ver que este acto, ¿no? Esta tragedia, se describe en el primer acto, ¿no? Una riña entre los Montesco y los Capuletos, como nosotros sabemos, eran dos familias que tenían muchos conflictos. Romeo ingresa a la casa de los Capuleto y ahí es donde conoce a Julieta, ¿no? Conoce a Julieta. Romeo, eh, Romeo Montesco, eh, o sea, Romeo es parte de la familia Montesco, mientras que Julieta es parte de la familia Capuleto y ambas familias pues tenían enemistades. Eh, en el acto 2, como nosotros podemos observar, se da un encuentro entre Romeo y Julieta en el jardín de los Capuletos y Romeo y Julieta se casan en secreto porque se profesan su amor. No se dan cuenta que estaban enamorados. Va a ser en ese momento donde Romeo mata a Teobaldo, porque pues había matado a su vez a Mercucio, ¿no? En una riña de las familias, ¿no? Entre los que ellos se peleaban, y marcha desterrado a Mantua, ¿no? Julieta es comprometida en matrimonio con París, pero recordemos que Julieta ya se había casado con Romeo y este matrimonio no se podía dar. Ante esto, ante esta desesperación, Fray Lorenzo, quien va a ser el padre, quien casa a Julieta con Romeo, urde un plan para fingir la muerte de Julieta y que ésta no se case con París. ¿En qué consistía este plan? En que la joven bebe una pócima que la va a dejar en un estado catatónico, es decir, un estado de aparente mortandad. Bien. Entonces, va a ser justamente en ese momento, en ese estado, en que ella va a fingir pues que está muerta, va a ser enterrada, se le va a dar sus actos fúnebres, pero Fray Lorenzo le envía o trata de enviarle, contarle pues este plan a Romeo, pero primero le llega a Romeo la noticia de que Julieta había fallecido, lo cual como nosotros sabemos era mentira. Ah, Entonces,
En el acto quinto, Romeo regresa pues a Verona, dispuesto a morir junto a su amada Julieta, porque recordemos que él no sabía que era todo un ardid. Él ingiere pues un veneno y fallece. Justo cuando él fallece, Julieta regresa a la vida, ve a Romeo que está fallecido y ella se suicida con la daga que tenía Romeo. Esto hace que ambas familias pues reflexionen sobre los actos que tenían, ¿no? Esos actos hostiles que tenían entre ambos y se reconcilian. ¿Cuál es el tema principal que nosotros podemos ver acá o de repente reflexionar sobre este teatro, ¿no? Esta tragedia? Tenemos aquí como tema principal el amor y la pasión juvenil que van a sobrepasar los obstáculos sociales y las rivalidades políticas y las luchas por el poder, ¿no? Otro de los temas que nosotros podemos observar acá, eh, otros rasgos formales, ¿no? Recordemos que es una obra que consta de 5 actos, que está escrita en un lenguaje de gran riqueza poética, con abundantes metáforas, y en su idioma original, ¿no? Alterna el verso y la prosa, con claro predominio, obviamente, del verso. En la versión castellana, perdón, se da más lo que es la representación en prosa, ¿no? Entonces, esta es una de las máximas obras que representa a William Shakespeare y en esta época. Ya para la edad contemporánea, cuando nosotros hablamos del siglo XIX y del siglo XX, de nuestra era. Antes de pasar a esos siglos, recordemos un poquito que una de las obras también muy importantes es la obra de Hamlet, ¿no? Que maneja pues como tema principal la duda y la venganza. Así también como otros temas, el recuerdo del padre, la infidelidad, la locura y la muerte. Recordamos que en esta obra se presenta una nueva técnica literaria que es el teatro dentro del teatro, ya que Hamlet, para representar la muerte de su padre, contrata pues a un teatro llamada La Ratonera, quien va a escenificar, ¿no? Va a escenificar el, la muerte de su padre, y esa técnica antes de William Shakespeare no se había dado, ¿no? Entonces, él hace esa innovación respecto a esta técnica literaria, ¿no? Este, recordemos que esta obra, pues, va a estar escrita en 5 actos y emplea también otro recurso importante como es el monólogo, ¿no? Recordemos ese monólogo del ser y no ser de Hamlet, ¿no? Donde trata de visualizar un poco su trastornado, se podría decir, su trastornada situación, entre comillas, para eh, poder descubrir y evidenciar la muerte de su padre, ¿no? Vamos a hablar de un movimiento muy importante, bueno, en lo particular es uno de los movimientos que más con el que más me identifico, que es el romanticismo, que surge, como podemos observar acá, a finales del siglo XVIII e inicios y dura hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Ese romanticismo fue un movimiento literario que dominó la literatura europea, surge principalmente en Alemania, ¿no? A través de un movimiento muy importante llamado Sturm und Drang, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Sturm und Drang. ¿Qué significa tempestad e ímpetu? ¿No? O tempestad y pasión. Esa es una respuesta que surge en contra del racionalismo de la Ilustración y del neoclasicismo. Recordemos que era la Edad Media, se creía en una concepción teocéntrica, Dios dentro del universo, nada se movía si no fuera por Dios. Luego se descubre pues que eh,
de todos los seres creados por Dios, el más perfecto es el ser humano, nace el renacimiento. Dentro del nacimiento, del renacimiento se crea una concepción antropocéntrica, ¿no? El hombre como centro del universo, el hombre es capaz de transformar ese universo. Surge el barroco porque ahí es donde pone el ser humano la mayor cantidad o sea, recarga a través de figuras para mostrar pues todo su pensamiento, y esto hace que a su vez surja la ilustración, ¿no? Donde ya se va a priorizar más ya el razonamiento del ser humano, ¿no? Por eso se le conoce esa época como el siglo de las luces, y que va a marcar también lo que es la etapa del neoclasicismo. En contraposición a toda esa idea donde la razón era lo más importante, surge el romanticismo. Eh, esta corriente se caracteriza principalmente por el predominio de la subjetividad, de las emociones, de los sentimientos, y el culto al yo, ¿no? Ese yo poético. Se va a reivindicar la imaginación, el idealismo y la libertad creadora en contra de la moral de la sociedad burguesa y de las normas que limitan la inspiración artística, ¿no? Se va a idealizar la naturaleza también en esta época, ¿no? Se idealiza bastante la naturaleza. Este, asimismo, también podemos nosotros indicar pues que va a ser como un reflejo de esos sentimientos del escritor. Entonces, el romántico mostró gran interés por ese pasado legendario, por ese pasado heroico, ¿no? Entonces, ¿qué características nosotros podemos marcar acá? Que es una corriente literaria subjetiva, ¿no? ¿Por qué subjetiva? Porque obviamente expresa las emociones, ¿no? Emociones del poeta. Surge bastante imaginación de parte del autor. Tiene una libertad creadora, ya no se restringe a los parámetros que hasta esa época se debían seguir, no rompe con toda esa restricción neoclásica, ¿no? De las obras literarias. Ya acá o en esta época el autor es más autónomo para poder escribir y expresar sus ideas. Tiene preferencia por lo pasado legendario, por esa época en la cual hablamos de los héroes, de los castillos, ¿no? De ese... y a la mujer como esa musa, como esa aspiración por alcanzar, ¿no? Y además, el autor refleja sus emociones en la idealización de la naturaleza, Toma. Mm. ¿no? Asimismo, también tenemos lo que es el individualismo oculto al yo, ¿no? ¿Es Buenos individualismo días, o perdón. oculto ayer? Muchas Sí, gracias. buenos días, Martínez, te escucho. Perdón, me se prendió mi micro sin querer. Ok, ok, no te preocupes. Dentro de esta obra, o perdón, dentro de esta época encontramos a un escritor muy importante. Ese escritor es Johann Wolfgang van Goethe, ¿no? Johann Wolfgang van Goethe, ¿no? Este autor, pues, que nace en Alemania en el año 1749 y fallece en 1832, fue la figura fundamental de la literatura alemana y es quien va a liderar ese movimiento de Sturm und Drang, ¿no? Que significa tempestad y pasión. Él escribió diversos poemas, obras teatrales y novelas, entre los que destacan, como podemos ver, Fausto, ¿no? Que la primera parte va a ser publicada en 1808 y la segunda en 1832, y una obra teatral considerada como la mejor adaptación de la leyenda Fausto, ¿no? Personaje que vende su alma, Mefistófeles, el diablo, a cambio de conocimiento y experiencia, ¿no?
Pero una de las principales obras que va a tener, la cual yo recomiendo leer, es Las cuitas del joven Werther, o como nosotros le llamamos simplemente como Werther, ¿no? Werther, esta obra es una obra epistolar porque va a estar escrita a través de cartas que Werther le envía a su amigo Guillermo, ¿no? Y le va contando a través de las cartas todo su enamoramiento hacia una mujer llamada Carlota, ¿no? La novela está dividida en dos partes, principalmente. En la primera parte, nosotros vamos a encontrar que Werther, que es una persona sensible, que ama la naturaleza, llega a una ciudad y se enamora profundamente de Carlota, quien está comprometida con Alberto, un joven decente, burgués y sin mucha imaginación, ¿no? Werther va a entablar amistad con Alberto, quien le permite visitar a Carlota. Guillermo, quien va a ser el receptor de las cartas de Werther, le aconseja de no realizar el romance, ¿no? Que, ya que esta pues estaba comprometida. Este, porque lo veía desde su perspectiva como una pasión funesta. Comprendiendo lo imposible y el sinsentido de esta pasión, ¿no? Acepta un puesto al lado del embajador y abandona la ciudad. En la segunda parte, Werther se entera de la boda de Carlota con Alberto, ¿no? Y cansado de la supuesta vida humana, este, em, y pues regresa pues a donde estaba Carlota, ¿no? Regresa a donde estaba Carlota. eh, Va sintiendo una atracción cada vez más intensa y también angustiante por ella, ¿no? La pareja es consciente de su sufrimiento amoroso y para evitar las murmuraciones, Carlota le pide escasear sus visitas, ¿no? Un día, en ausencia de Alberto, Berta la visita y al leer con desesperación poemas de amor, este la besa, ¿no? La besa a Carlota. Ante lo cual, Carlota, o ante esta situación, ella le pide que no vuelva sino hasta Navidad. Werther, conociendo pues el rechazo de Carlota, entra en una profunda tristeza y envía a su criado una carta a Alberto, ¿no? Solicitándole que le preste sus pistolas por motivos de viaje. Carlota, presa pues de los temores, le entrega en víspera de Nochebuena las pistolas y él, como nosotros sabemos, eh, se mata, ¿no? Se mata dándose un balazo en la sien vestido con su frac azul. Eh, es ahí pues donde la obra termina. Carlota se siente muy triste ante la situación. Él va a ser enterrado, él pide ser enterrado bajo el árbol donde ellos solían encontrarse para poder perdurar pues ese amor o quedarse anclado en ese momento en la cual tanto Berta como Carlota, sentados en ese árbol, pues él podía ser libre expresándole sus emociones, ¿no? Donde sentía pues esa libertad de poder amar a Carlota, aunque sabía que no era correspondido, ¿no? El tema principal de esta obra, nosotros podemos decir que es el amor, el deseo amoroso, el amor prohibido. También tenemos la exaltación de la naturaleza y la vida burguesa. Esta obra en un momento fue vetada, ¿no? Fue vetada porque lamentablemente los chicos de su romanticismo pues creían que esa era la forma de poder librarse de ese amor. Sin embargo, o mejor dicho, no tomando en cuenta pues de que esta era solamente una representación, porque Johann Wolfgang van Goethe dice algunos libros. Ese ya como dato adicional, sé que no te lo van a tomar, pero me gusta siempre comentarlo. eh,
él tenía pues un amor en la vida real, ¿no? Johann tenía un amor en la vida real. Y una manera, él conociendo pues que era un amor prohibido, una manera de poder matar ese amor y poder continuar, es decir, cerrar ese capítulo de su vida, escribe el Werther y el suicidio imaginario, o mejor dicho, el suicidio dentro de la obra de Werther era como asesinar sus emociones hasta a esa mujer en la vida real y poder cerrar esa etapa y continuar, ¿no? Entonces, lamentablemente los jóvenes de la época lo malinterpretaron y imitaban esta acción de Werther, ¿no? Como les decía, esta es una obra epistolar, ¿no? Porque está elaborada a través de cartas que le manda Werther a su amigo Guillermo, y al mandarle esa carta es donde va, pues, va contándole, va relatándole toda esta historia, ¿no? Va a ser publicada en el año 1774 y reelaborada en 1782. Se dice también como dato adicional que esta obra, cuando sale publicada por primera vez, en tal y como Johann Wolfgang van Goethe la escribió, así la publica, ¿no? Y luego la va a reelaborar. Inicia el romanticismo intimista y también es un punto inicial de lo que se conoce como la novela moderna, ¿no? Otros importantes, también personajes importantes de esta época romántica, como nosotros sabemos, tenemos a Víctor Hugo, ¿no? Que va a ser una figura que va a destacar el romanticismo francés, caracterizado por la lucha contra las imposiciones liberales del neoclasicismo, y sus obras expresan la indignación del autor por las injusticias sociales y el sufrimiento. Sus máximas obras, como nosotros sabemos, Nuestra Señora de París, que es una obra que está ambientada en París del siglo XV, lo hizo famoso y lo condujo al nombramiento del miembro de la Academia Francesa. Recordemos que esa Academia Francesa, eh, hace el año pasado, si no me equivoco, en el 2023, nombró pues a Mario Vargas Llosa como parte integrante de él, ¿no? Siendo el primer peruano en ingresar a esa academia, ¿no? También otra de las obras muy buenas, casi se me sale buenas, es Los Miserables, ¿no? Que es una novela que describe vívidamente el tiempo de condena de la justicia social de la Francia del siglo XIX. Recordemos que ahí en esa obra Jean Valjean va a ser condenado, va a ser apresado por robar un mendrugo de pan, ya que él tenía mucha hambre ante la pobreza que asolaba, ¿no? En esa época donde está ambientada esta obra, la Francia. Estados Unidos también tiene un buen representante, Edgar Allan Poe, escritor, poeta y crítico estadounidense, es valorado como el primer maestro del relato corto, en especial del terror y del misterio, ¿no? Entre sus poemas, como nosotros sabemos, tenemos El Cuervo, Annabelle, y inició el relato policial, ¿no? Como por ejemplo Los crímenes en la calle Morgue, la memoria de sus cuentos sobresale pues por la morbidez de su inventiva, la crueldad, la tortura, la venganza, ¿no? Recordemos que era parte del grupo de los poetas, no, los poetas muertos, no, los poetas, la casa oscura, algo así se le llamaba a su época, ¿no? Tenemos Corazón delator, El pozo y el péndulo, el barril amontillado, La caída de la casa Usher, El gatonero, entre otros, ¿no? Que va a ser una época muy importante también. A partir de estos movimientos y también en contraposición, pues nace lo que es el realismo, ¿no? A mediados ya del siglo XIX. Esa corriente, ese movimiento literario que surge en Francia como una reacción contra ese romanticismo, se difiere fundamentalmente por buscar la descripción detallada del ambiente social, ¿no? Lo que busca es detallar el ambiente social, los contextos históricos, las conductas y las vivencias de los personajes,
Esa es la característica principal del realismo, es decir, su objetividad, la búsqueda de esa objetividad. Entonces, dentro de los máximos representantes, vamos a tener, pues, por ejemplo, a Stendhal dentro de lo que es el realismo, perdón, francés, con su obra Rojo y Negro, ¿no? La interpretación de este título, Rojo y Negro, se dice que rojo era por la sangre derramada, ¿no? De esa época, y negro por la cucufatería que se vivía en esa época, ¿no? Tenemos también a Honoré de Balzac, ¿no? También iniciador de ese romanticismo francés, con su obra Papagoriot. También representante de este romanticismo a Gustave Flaubert con Madame Bovary, y el iniciador, pues, de la novela psicológica, el ruso Fyodor Dostoyevsky con su obra Crimen y Castigo, ¿no? También dentro de Rusia tenemos a León Tolstoy con su obra Ana Karenina, ¿no? Recordemos que tanto Fyodor Dostoyevsky como Tolstoy se caracterizan por la maestría de las descripciones detalladas de las situaciones y vivencias de sus personajes, ¿no? En la obra, por ejemplo, La guerra y la paz, él evidencia, pues, el prototipo de la novela histórico matizada de lúcidas interpretaciones filosóficas. Eh, por otro lado, como nosotros sabemos, Dostoyevsky sí va a ser un poco más auténtico, él, ¿no? Él va a ser más auténtico, va a ser el iniciador de la novela psicológica, porque en su obra se refleja gran intensidad y el complicado mundo interior de los personajes y se propone el profundo análisis de esto, ¿no? Y nosotros lo vamos a ver en esta obra, Crimen y Castigo. Todas las vivencias psicológicas, bueno, los invito a leer también esta obra, Crimen y Castigo. Eh, Creo que tiene algo de 600 o 500 páginas. Eh, y la verdad que es una obra que te atrapa tanto, que uno dice, wow, cuántas páginas, pero al final las terminas leyendo en 1 o 2 días máximo, porque te captura bastante, ¿no? Tú te pones en el lugar de Rodion Raskolnikov y sientes pues toda esa angustia que siente Rodion Raskolnikov, porque Fidor describe muy detalladamente esas emociones, ¿no? Entonces, vamos a profundizar un poquito más en él. Fyodor Dostoyevsky nace, como nosotros sabemos, en Moscú. En su juventud va a ser vinculado, perdón, a las luchas contra el autoritarismo zarista, ¿no? A consecuencia de ello, como nosotros vamos a ver, va a ser encarcelado y sometido a un simulacro de fusilamiento, ¿no? Fue enviado a Siberia y luego permaneció desterrado. A su regreso, retornó a su actividad literaria y se ganó la vida colaborando en diversos periódicos, incluyendo la publicación de sus novelas por entregas en forma de boletines, ¿no? Su situación económica siempre fue difícil y aquejado por una mala salud y por la epilepsia, muere en San Petersburgo, ¿no? Sus máximas obras vamos a tener Humillados y Ofendidos, Crimen y Castigo, El Jugador, Demonios y Los Hermanos Karamazov, entre otros. ¿Qué características podemos hablar de su obra? Como podemos ver ahí, el profundo análisis de la subjetividad de los personajes, ¿no? Va a ser el auténtico iniciador de la novela psicológica. En su obra nosotros vamos a ver gran intensidad del complicado mundo interior de los personajes y propone un profundo análisis de esas vivencias que él va a ir relatando. Tiene tendencia hacia lo dramático también, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene gran importancia el diálogo donde cada personaje deja escuchar su propia voz sin que el narrador atribuya una mayor validez a la voz de uno y otro personaje. Bien.
Tiene preocupaciones morales y religiosas, ¿no? Básicamente se solidariza con el sufrimiento humano, ¿no? Y tiene una religiosidad atormentada. Dostoyevsky estaba convencido de la misión de Rusia como depositaria de la auténtica religiosidad cristiana, pero muestra escasa simpatía por la cultura europea y occidental, a la que considera corrupta y también decadente, ¿no? Entonces esas son sus máximas expresiones o características literarias. Esta novela, Crimen y Castigo, no va a ser diferente a las otras, va a ser una novela publicada como folletín y también por entregas, porque recordemos que él así se ganaba la vida, ¿no? La estructura externa se puede decir que es una novela de tipo policial, ¿no? Mientras que la estructura interna es una novela netamente psicológica y ética. Entonces, los personajes van a contribuir el elemento principal, ¿no? Cada personaje contribuye a ese elemento principal, a esa temática que va a estar desarrollándose, ¿no? El foco de interés va a girar en torno al protagonista Rodion Raskolnikov, su interioridad psicológica y sus conflictos morales. ¿Qué nos relata esta historia? Raskolnikov va a ser un estudiante pobre y de gran formación intelectual. Considera a la usurera Aliana Ivanovna, ¿no? A la cual conoce, correcto, como les decía, considera pues a la usurera como un motivo, como un ser nocivo para la sociedad, ¿no? Cuya existencia no está justificada en este mundo. Decide entonces asesinarla, apoderarse de su dinero y utilizarlo para ayudar a su madre y a su hermana Dunia, ¿no? El primer móvil del crimen es pues el ideal de tipo humanitario, ¿no? Quiere liberar al mundo de esa peste, ¿no? Palabras de Rodion Raskolnikov. Pero por otra parte, Rodion Raskolnikov se considera como un hombre superior, porque él tiene el derecho de ponerse por encima de esa moral común y con la potestad de suprimir, pues, a un ser humano considerado dañino para la sociedad. El segundo móvil de este crimen es, pues, la naturaleza antihumanitaria. Movido por estas razones teóricas y prácticas, comete el crimen. Y comete el crimen perfecto porque nadie lo ve entrar y nadie lo ve salir de la habitación. Y la única persona que lo logra ver, pues la asesina, que es la hermana de Aliovna, es decir, Elisabetta. Sin embargo, el fruto del asesinato es un botín pequeño que no le permite cumplir el objetivo de ayudar a su familia. Esto lo lleva obviamente poco a poco a poner en duda sus consideraciones teóricas y su convicción de estar por encima de la moral común, ¿no? Y voluntariamente se va delatando ante los investigadores del crimen, ¿no? A- eh, entonces, Raskolnikov va a conocer pues a Sonia, una muchacha que tiene que dedicarse pues al oficio más antiguo del mundo con la única finalidad de poder ayudar a su familia, ¿no? Va a ser esta mujer, justamente Sonia, quien lo convence de entregarse y expiar su crimen, ¿no? Raskolnikov se entrega y es condenado por el juez Porfirio Petrovich y deportado a Siberia, a donde Sonia también lo acompaña. Solo el amor de esta mujer, aparentemente abyecta, consigue hacerle comprender a Raskolnikov su error moral, lo que él ha cometido, lo que le ha hecho mal. Y el fracaso de su supuesta superioridad de Sonia, ¿no? Representada en la novela como la luz de la esperanza cristiana en el fondo del abismo de la culpa.
¿no? Entonces, ¿qué va a simbolizar Sonia? La luz de la esperanza cristiana en el fondo del abismo de la culpa. Entonces, el tema que se va a tratar en esta obra, ¿no? O que se trata o que se desarrolla en esta obra, podemos observar, vamos a ver acá, es el conflicto ético entre la moral humanitaria cristiana y la moral antihumanitaria intelectual. Otros temas que nosotros podemos observar acá es el amor como factor de regeneración moral a través de Sonia, la culpa que atormenta a Rodion Raskolnikov, la pobreza y los problemas sociales, ¿no? Recordemos, pues, como les decía, esta obra, esta novela extensa y compleja, sus ejes fundamentales van a ser el trama policial, ¿no? El trama policial, que va a ser la estructura externa o nivel superficial del relato. Y Raskolnikov, como nosotros podemos ver ahí, comete un crimen que va a producir una investigación, a lo cual se va a entregar, va a recibir una sanción social, ¿no? Y es ahí donde nosotros entramos al segundo nivel, que es el nivel profundo, es decir, el del conflicto interno, el aspecto psicológico y ético de esta obra, ¿no? Porque caí en el complejo mundo interior del individuo en este caso, donde el individuo va a sentir pues que sí ha cometido un error y va a entregarse, ¿no? De ser ese superhombre, va a caer en su humanidad. Bien, ya para el siglo XX vamos a tener una narrativa más contemporánea, una narrativa que va a tender pues hacia la visión universal e histórica del hombre, con una multiplicidad de temáticas, con más innovaciones técnicas, como por ejemplo el punto de vista del narrador, desplazamiento es el narrador omnisciente, nuevos procedimientos narrativos como el monólogo interior, porque recordemos, usted decía, profesora, en Hamlet ya hay un monólogo, La vida es sueño ya hay un monólogo, sí, pero esos son monólogos externos. Recuerdan que los actores tenían que contarlos, pero acá no, acá es un monólogo más interno, no es el pensamiento. Diversos planos temporales, quiebre del orden lógico y cronológico del relato, ¿no? Y lo podemos nosotros ver en Crónica de una muerte anunciada, aquella obra literaria en la cual nosotros empezamos por la mañana en lo que se va a asesinar a Santiago Nazar, y a partir de ese día se va construyendo la historia en pasado, en presente, ¿no? Incluso son como tres pasados que tenemos, ¿no? El pasado del momento en que realizan las cosas, el pasado más lejano y el pasado más cercano, ¿no? Cuando el cronista preguntaba, ¿y cuándo sucedió esto? Ah, eso sucedió antes, después de, ¿no? Entonces tenemos que se van a desarrollar dentro de las temáticas, temas históricos, sociales, psicológicos, políticos y también temas cotidianos. Recordemos que para hablar un poquito del punto de vista del narrador, debemos decir que la narrativa tradicional usa el narrador omnisciente, quien ve y conoce todo lo narrado, como nosotros sabemos. En cambio, la novela contemporánea supera este punto de vista para realizarlo como un narrador que parcialmente conoce la acción narrativa, permitiendo que tanto los personajes principales como los secundarios actúen en libertad y cuenten los hechos y sucesos de esta novela, ¿no? Entonces, van a ser algunas de las muestras, ¿no? Recordemos que también los nuevos procedimientos narrativos como el monólogo interior, lo que se busca es que se deje fluir libremente la conciencia, ¿no? ¿A quiénes tenemos aquí? Tenemos a Ernest Hemingway con El viejo y el mar, también Por quien doblan las campanas, a William Faulkner con El ruido y la furia, ¿no? William Faulkner con el sonido y la furia,
La luz de agosto y Santuario, ¿no? Tenemos a Proust con En busca del tiempo perdido, a Frank Kafka con Metamorfosis, entre otras obras, y a James Joyce con Ulises, ¿no? Eh, Relatos de un artista adolescente, Finnegas y Wake. Y en este caso vamos a hablar solamente de Frank Kafka, ¿no? Frank Kafka, como nosotros sabemos, nace en Praga, es parte o mejor dicho, sus obras tienen un sentido existencialista, porque se preocupa mucho, se centra mucho por la persona, ¿no? Sus obras, él, como sabemos, va a tener una ascendencia judía y gracias a su amigo Max Brod, fue que sus obras han llegado hasta nuestros días, ¿no? Porque él en sí no quería publicar, él tenía una relación muy conflictiva con su padre, él escribía como un tema de desahogo, ¿no? Iba a ser Max Brod quien va a recoger esas obras y la que las va a publicar, ¿no? Su obra expone la angustia y el absurdo en la vida del hombre contemporáneo principalmente, siendo pues la más importante de estas la metamorfosis. Y recordemos algo muy importante, jóvenes. Frank Kafka no despierta transformado en una cucaracha, un escarabajo, sino la obra nos dice que despierta transformado en un monstruoso insecto. ¿Sí? Que se haya representado para fines didácticos puede ser, pero la obra nunca dice de que Gregorio Samsa, va a despertar como un transformado en una cucaracha, en un escarabajo, en una garrapata, nada. Solamente dice que empieza transformado en un monstruoso insecto y empieza a describir las 8 patas, el caparazón redondeado, ¿no? Que éstas se movían de manera desorbitante, etcétera. Pero nunca dice qué animal es. Entonces, el burócrata Gregorio Samsa, despierta transformado en un monstruoso insecto, era viajante de comercio y consideraba que su profesión es demasiado agitada, no puede dormir bien. Él es el sostén de la familia y tiene un miedo aterrador de perder su trabajo, ¿no? Porque si él pierde su trabajo, su familia no tiene con qué vivir. Su hermana Grete lo quiere mucho, a pesar de todo, aunque finalmente termina también repudiándolo, ¿no? En cambio, su padre, hombre de carácter autoritario, lo amenaza con un puño. El jefe despide a Gregorio a pesar de que ha sido, pues, un trabajador competente, ¿no? El padre tira una manzana a su hijo, es decir, ya ha convertido en insecto, produciéndole una herida fatal al incrustársele una en su caparazón. Además, considera que su hijo es la vergüenza de la familia, ¿no? La obra termina con la muerte de Gregorio Sanz, ¿no? Si bien es cierto, su hermana Grete cuida de él tras su metamorfosis, en cambio su padre lo trata violentamente. Y al final, pues Grete también termina repudiándolo, ¿no? Sobre todo cuando se enferma y se le infecta. Por eso es que Gregorio muere solo y abandonado. Entonces, el tema principal de esta obra es la alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de la vida cotidiana. Cuando hablamos nosotros de alienación, cuando queremos asumir roles que no nos competen a nuestra cultura, a nuestras características o a lo que nosotros realmente somos, ¿no? Es decir, adoptamos otras formas. Alienación, pues podríamos decir, cuando yo empiezo a hablar imitando de repente la entonación de otro país, cuando yo nunca de repente he ido a ese país, creyéndome que soy de ese país, ¿no? Entonces a ellos se les llama alienación, cuando empezamos a tomar cosas que no nos competen. Entonces, es por ahí
que se va a este tema, ¿no? Sobre la alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de la vida cotidiana. Todos nos levantamos, trabajamos, nos acostamos, día uno, día dos, nos levantamos, acostamos, trabajamos, etcétera, ¿no? Y eso pues hace que nosotros asumamos roles para que no son nosotros, de repente somos personas felices con un carácter X, pero lo perdemos por la automatización de esta vida cotidiana. Otros temas que habla es el autoritarismo del padre, la mutación del hombre en insecto. Ojo, que esta mutación es importante, porque el hombre pudo haber mutado de repente en un mamífero, pero no lo hace. De toda la especie animal, el hombre se transforma en la peor especie, en esa especie que nace, crece y vive en la basura, ¿no? En el desperdicio de. Y esa connotación que le da Kafka al hombre al mutar en un insecto es muy importante. Por eso se le llama también la deshumanización, ¿no? La, la rutina de la vida burocrática, la marginación del diferente y la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Recordemos que la vida del hombre moderno se ha tomado sumamente complicada, ¿no? El empleado vive solo para trabajar, ¿no? Y en su ambiente de insoportable rutina, ¿no? Entonces, por ahí usted dirán, profesora, yo he visto ese tema en varios TikTok. Es una realidad hoy por hoy, ¿no? Entonces, los jefes explotan a los empleados muchas veces sin interesar, pues, ¿no? La utilidad que pueda tener el hombre, ¿no? Vemos acá que el trabajo ha deshumanizado al hombre. Al hombre ya no se le ve como un ser humano, sino como una máquina de producción, como una máquina que debe venir, trabajar, laborar y hacer lo que tenga que hacer. La mutación de Gregorio, un insecto, refleja el absurdo de la existencia humana, ¿no? También transformó en un insecto ya no es útil para la sociedad. Entonces, por ello la importancia de la transformación de Kafka en esa especie animal, ¿no? Al convertirse en un ser marginal, puede ser liquidado por la sociedad oficial. ¿Qué es lo que hace? El jefe lo despide, el padre lo rechaza, le provoca heridas mortales y al final la única persona que lo quería también termina repudiándolo, por eso es que él fallece solo, ¿no? Entonces, podemos ver ahí, pues, también las figuras del autoritarismo a través del padre, a través del jefe. Si es cierto, Grete representa la solidaridad para con el expoliado de la sociedad oficial con el marginado, ¿no? El padre aniquila al hijo porque es un ser inservible del mundo, no produce nada, es una vergüenza para la familia y la armonía familiar es quebrada por la aparición de un ser convertido absurdamente en un insecto, ¿no? Entonces, poderoso el mensaje que nos manda Franca, ¿no? Vamos ahora, jóvenes, a ver la práctica. Vamos ahora, chicos, a ver la práctica. Y vamos a la pregunta número 1, ¿sí? A ver, un momento. A ver, jóvenes. Pregunta número 1. Tenemos ahí, marquen la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el renacimiento, ¿no? Vamos a retroceder un poquito. Vamos a irnos un poquito al renacimiento. Muy bien. Tenemos ahí. Dice, esta corriente se originó en Italia y luego extendió su influjo por Europa. Entre sus diversas características resalta, así como la valoración. A ver, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta ahí?
A ver, jóvenes. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, a través de la D. Correcto, la mirada antropocéntrica y de la cultura clásica, correcto. Esa corriente se originó en Italia y luego se extendió su influjo por Europa. Entre sus diversas características resalta la mirada antropocéntrica, así como la valoración de la cultura clásica. Correcto, exactamente, ¿no? Esa sería la respuesta. Alternativa D. Muy bien. La 2, estamos por aquí. Teobaldo dice, Romeo, el odio que te profeso no me permite otro mejor cumplido que el presente. Eres un infame. Romeo le responde, las razones que tengo para amarte disculpan en alto grado el furor que despide semejante saludo. No hay ningún infame con Dios, pues. Veo que no me conoces. De acuerdo con el fragmento citado de la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare, es correcto colegir que Romeo, a ver chicos, busca vengar la terrible muerte de su buen amigo Mercurio. La 2B, rehúsa pelear con Teobaldo porque se ha casado con Julieta. A ver qué me dicen los demás. A ver, vamos chicos, sin miedo al éxito. Ahí claramente lo dice, ¿no? Las razones que tengo para amarte disculpan en alto grado el furor que despide semejante saludo, ¿no? Disculpan en alto grado el furor que despide semejante saludo. Entonces ahí observamos, imagínate que alguien te saluda y te dice, no, eres un infame. Uno por respuesta es defenderse, ¿sí o no? Sin embargo, Romeo dice, las razones que tengo para amarte disculpan en alto grado es el furor que despide semejante saludo, decirle perdona, no, no, en pocas palabras no te voy a hacer caso. Es decir, rehúsa pelear con Teobaldo porque se ha casado con Julieta, ¿no? Él no busca pelear con Teobaldo. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces sería alternativa B. 3, vamos un poquito al romanticismo, jóvenes. Vamos un poquito al romanticismo. A ver un momentito. Acá estamos. Muy bien. Adiós campos verdes y arboledas dichosas, donde los rebaños hallan su deleite, donde los corderos pastaron a andar en silencio, los pies de los ángeles luminosos, sin ser vistos vierten bendiciones y júbilos incesantes sobre cada pimpollo y cada capullo y cada corazón dormido. A partir de los versos citados del poema La noche, del escritor inglés William Blake, ¿qué característica del romanticismo prevalece? Bien, varios están muy seguros ahí con esa respuesta. Excelente.
Muy bien. Por ahí veo que me contestan visión, predominio de la visión subjetiva del pasado. Si nosotros leemos los versos, no hay ningún elemento que nos haga ver hacia atrás, ¿no? Que recuerde esa remembranza heroica. Recordemos que el romanticismo va a tomar como escenarios esas épocas heroicas, ¿no? De los castillos, de los grandes jardines, ese ideal romántico, ¿no? Ese caballero andante romántico. Por lo tanto, pero sí nos habla de campos verdes, de arboledas dichosas, rebaños, nos habla de capullos, ¿no? Por lo tanto, ahí sería tendencia a la idealización de la naturaleza. Esa sería la respuesta correcta. Bien. Tendencia a la idealización de la naturaleza. Recordemos que una de las características principales del romanticismo es la idealización de la naturaleza, ¿no? Ven a la naturaleza muy vinculada a los sentimientos del hombre, ¿no? Eh, sien- no, mi paz, podríamos saber, un verso netamente romántico, podríamos, tomando esa característica del romanticismo, para que más o menos se entienda, podríamos decir, ¿no? El viento hace, pues, tocar eh, el viento, pues, hace tocar el suave vergel de mi mundo, o podríamos nosotros, decir de alguna manera, a ver, como decía Werther, ¿no? Miro el río y veo cómo las aguas golpean con fuerza la roca. Así me golpea tu indiferencia. Algo por ahí decía Werther, ¿no? Entonces, es una forma de su emoción, o sea, ese rechazo que Carlota sentía hacia él lo ve reflejado ese golpe del río, de las aguas del río contra la roca, ¿no? Sobre todo cuando la marea está alta, ¿no? Esa es una representación de las emociones hacia la naturaleza. Y también esa idealización de la naturaleza como que es espacio esperado donde el poeta encuentra paz también, ¿no? Encuentra lo que, ese punto mágico, ese centro de donde pueda él plasmar todas sus emociones. 4. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad respecto al argumento de las cuitas del joven Werther. A ver, chicos. A ver, vamos poniendo por favor sus respuestas una vez que este A ver, la 4D nos dicen. A ver, a ver, a ver. A ver, respuesta, chicos, de la 4. La 4 me dicen por ahí B, B. A ver, sobre las cuitas del joven Werther. Ahí más o menos. A ver, el protagonista
informa su pasión por Carlota a su amigo Guillermo. Bueno, decíamos que es una novela epistolar. Epistolar significa que es envío de cartas, ¿sí o no? Por lo tanto, este envío de cartas lo hace Werther. ¿Hacia quién? Hacia su amigo Guillermo, ¿no? Entonces, sí, la 1 es verdadero, ¿no? La primera oración es verdadero. Siguiente. Alberto ofrece las pistolas a Werther para que éste se quite la vida. No. Werther, bueno, dentro de la novela hay un punto cuando Alberto y Werther hablan sobre las pistolas, pero Alberto siempre les dicen que eran pistolas de cacería. Por eso es que cuando Alberto se las pide, les dice que va de viaje y se va a casar, ¿no? Entonces, aquí es falso. Werther decide suicidarse porque Carlota no acepta huir con él. No, también es falso. ¿Por qué? Porque él nunca se lo propone. Recordemos que él besa a Carlota, él se siente culpable, Carlota le pide que se aleje, que ya no venga sino hasta Navidad, y él siente ese rechazo de Carlota. Ante eso, ante esa situación, porque él no puede traicionar al amigo, porque se hace amigo de Alberto, pero ama a Carlota, entonces, verse en esa disyuntiva, él es donde decide, pues, suicidarse, ¿no? Y Guillermo aconseja a Werther desistir de su amor por Carlota verdadero, ¿no? Guillermo, casi al inicio, le dice, sabes que no te conviene ese amor es funesto, mejor aléjate, no hay forma de cómo ese amor pueda desarrollarse o llegar a algo, ya que recordemos pues que ella está comprometida con Alberto. Sea por la situación que sea, está comprometida con Alberto, ¿no? Y ella es una chica, o por lo que cuentas, de que respeta sus acuerdos y sus convenios, ¿no? Entonces le pide que mejor se aleje. Entonces la alternativa, correcto, es la alternativa, en la número 4, la alternativa B. Muy bien, chicos. Muy bien. Estamos muy bien, trabajando excelente. Vamos a la 8. Marca la opción que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el realismo europeo. Este movimiento literario surgió en Francia, se caracterizó por, así como la del entorno social de los personajes. Vamos un poquito al realismo. A ver, vamos poniendo nuestras respuestas a través del chat. Pregunta número 5. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, chicos, propongan. A ver, por ahí tenemos la A, por ahí uno la C, la 5A nos dice. A ver, si bien es cierto, el realismo surge como una reacción en contra del romanticismo, recordemos
que el romanticismo es subjetivo, ¿sí? Mientras que el realismo, como podemos apreciar acá, es netamente objetivo, ¿sí? Es netamente objetivo. Entonces, ahora, no aparece como bueno, aparece como una reacción contra el romanticismo, ¿no? Es una reacción en contra de. Ahora, se caracterizó por la crítica al romanticismo, no critica al romanticismo, sino va en contra de lo que el romanticismo hacía. Por ejemplo, si el romanticismo hablaba de emociones, el realismo va a hablar de la vida diaria, pero no va a decir, oye, hablar de los sentimientos, de las emociones es malo, no lo va a hacer. Bien, recordemos ello. Por lo tanto, no es que va a criticar al romanticismo, sino va a ser una reacción en contra del romanticismo. Si va a ser una crítica, se podría decir, es una crítica práctica, ¿no? Es decir, ya no va a centrarse en las emociones, sino más bien va a describir los escenarios, va a describir los personajes. Ojo con ello. Por esa razón no sería aparte de que dice perspectiva subjetiva, no. Es la perspectiva objetiva el realismo. El énfasis en el plano histórico no habla sobre el contexto histórico, sí, pero así como de la vida conservadora, no. Recordemos que habla sobre las conductas y la vivencia de los personajes. Y el realismo coge cualquier personaje, ¿sí? Su aspiración de objetividad, correcto. Busca siempre que sus obras sean objetivas. Por esto es que es detallista, por eso es que describe detalladamente los elementos. Bien, y la descripción minuciosa, obviamente, del entorno social y también de los personajes. Recordemos que Rodion Raskolnikov, Fedor Dostoyevsky, se centra en las conductas personales, ¿no? La preeminencia de la razón, ¿no? Esa es la ilustración, recordemos, y constante idealización es romanticismo, no tiene nada que ver. Exaltar la libertad creadora es romanticismo, y la hondura psicológica sí es parte del realismo, pero no es la respuesta. Entonces, la respuesta correcta sobre el realismo es la alternativa C, ¿correcto? La aspiración de objetividad y la descripción minuciosa. Muy bien, vamos a hablar ahora un poquito es el de la obra Crimen y Castigo, ¿no? De Fedor Dostoyevsky. Dice ahí, marca la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre el argumento de la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. A ver, tenemos unos minutos y vamos proponiendo la respuesta, ¿sí? A ver, vamos proponiendo. La D, nos dicen por ahí algunos. A ver, la pregunta 6. Vamos proponiendo las respuestas.
A ver, chicos, respuesta de las 6. A ver, recordemos, la primera oración nos habla un poquito de Sonia. Recordemos que esta parte, ¿no? Gracias a Sonia, Raskolnikov reconoce su error moral y su fracaso sobre supuesta superioridad. A 6 años, dice. Muy bien, vamos muy bien, Raimundo. Recordemos que cuando Sonia se entera, ¿no? Va a ser quien lo va a hacer pensar y va a hacer que éste se entregue a la justicia, ¿no? Entonces, Sonia representa para el joven Raskolnikov la luz de la verdad intelectual, la luz de la verdad intelectual. ¿Qué decimos, chicos? ¿Qué representa Sonia? A ver. Nosotros hace un momento hablábamos sobre el tema e indicábamos, ¿no? Que lo que va a representar Sonia en él principalmente es que va a representar, primero, va a convencer, ¿no? Va a convencerlo y va a ser en él que él reconozca ese error, ¿no? Por lo tanto, Sonia representa en él esa luz cristiana, ¿no? Esa luz cristiana, esa luz moral, esa luz en la cual él va a tomar esa conciencia de culpa, ¿no? Entonces, Sonia representa la luz de la esperanza cristiana en el fondo del abismo de la culpa, ¿sí? Entonces, ahí sería falso. Raskolnikov mata a Liona, pues la considera alguien nocivo para la sociedad. Verdadero. Recordemos que ahí él se cree el superhombre, ¿no? El protagonista decide confesar el crimen cometido a su madre y a Sonia. No, solo a Sonia. A su madre no le dice nada. ¿Correcto? Falso. Raskolnikov es condenado a muerte, pero este huye con Sonia a Siberia. No. Él es condenado, como podemos ver ahí, a 8 años de prisión en Siberia. Y va a ser Sonia quien lo va a acompañar. ¿Sí? Falso también. Entonces la respuesta es alternativa A. Bien, alternativa A. Muy bien, vamos a la pregunta 7. Dice, de acuerdo con el fragmento extraído de Crimen y Castigo, novela de Fyodor Dostoyevsky, ¿qué tema desarrollado en la obra es correcto colegir? A pesar de todo, desde su punto de vista moral, Raskolnikov tenía plena convicción de que el asunto estaba solucionado. Su fina casuística, afilada como la hoja de una navaja, había cortado de raíz todas las objeciones conscientes, impelido aparentemente por alguna fuerza ciega, irresistible y sobrenatural, buscaba algo a lo que poder agarrarse. Mientras razonaba de esta manera, se convirtió a sí mismo de que él personalmente estaba asegurado contra esta clase de debilidad mental y que era capaz de sostener su resolución e inteligencia a lo largo de toda la empresa, por la misma razón de que esta no era un crimen.
Entonces, para la pregunta 7, ¿qué tema se desarrolla ahí? Hay varios elementos que nos pueden dar ciertas luces, ¿no? Dice, a pesar de todo, desde su punto de vista moral, desde su punto de vista moral, no desde el punto de vista moral social, sino desde el punto de vista moral del personaje. Raskolnikov tenía plena convicción de que el asunto estaba solucionado, ¿no? De su punto de vista moral, él decía, solucionó el problema. Su fina casuística, afilada, como la hoja de una navaja había cortado la raíz, todas las objeciones conscientes, impelido aparentemente por alguna ciega, irresistible y sobrenatural. Buscaba algo a lo que poder agarrarse. Mientras razonaba de esta manera, se convenció a sí mismo de que él personalmente estaba asegurado contra esta clase de debilidad mental. ¿No? Mientras razonaba de esta manera, se convenció a sí mismo, dice, ¿no? Estaba asegurado contra esta clase de debilidad mental y que era capaz de sostener su resolución e inteligencia a lo largo de toda la empresa, ¿no? Es decir, era capaz de sostener su resolución e inteligencia a lo largo de otra empresa, por tal razón de que esto no era un crimen, lo que él estaba cometiendo no era un crimen. Por lo tanto, 7C. Correcto, el enfoque humanitario intelectualista de Raskolnikov, ¿no? Tenemos ahí elementos que nos dicen, ¿no? Él razonaba, él tenía la misma razón que no era un crimen, él era su convicción, era su punto de vista moral. Entonces aquí vemos un análisis interno de Rodion Raskolnikov que representa ese enfoque antihumanitario e individualista, ¿no? Ante la situación. No puede ser la pobreza asociada a diversos problemas sociales de Rusia porque no lo menciona, no lo dice. Análisis de los conflictos morales de los seres superiores. No lo dice, pero podría llevarte a la confusión por la primera parte, ¿no? Desde su punto de vista moral. Pero recuerda que el punto de vista, la moral es social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuestro punto de vista moral, el punto de vista particular moral no necesariamente va a coincidir con lo que es socialmente aceptado. Y cuando nosotros nos ponemos en esa actitud, creemos que estamos por encima de, ¿no? La asimilación progresiva de una ética religiosa y humanitaria no nos habla nada de una ética religiosa. La racionalidad comunica posibilidad de un cambio moral, no nos habla de un cambio moral, nos habla de que va a ser una empresa y que esa empresa está justificada de un punto de vista racional. Entonces vemos ahí el enfoque antihumanitario e individualista de Krakow, ¿no? Pregunta 8. Estoy atontado de tanto madrugar, se dijo. No duermo lo suficiente. Hay viajantes que viven mucho. Cuando a media mañana regreso, cuando, me, cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos. Me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo, con el jefe que tengo, hiciese lo mismo, me despedirían en el acto, lo cual probablemente sería lo mejor que me podría pasar. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese marchado. A partir del fragmento citado de La Metamorfosis, novela de Franz Kafka, ¿qué tema desarrollado en la obra puede deducirse?
¿Qué tema desarrollado en la obra puede deducirse? Ya, por ahí varios ya están proponiendo sus respuestas. Bien, 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 bien. Bueno, tenemos ahí la marginación padecida por el otro distinto. No tiene nada que ver, no nos evidencia absolutamente nada. El autoritarismo de los compañeros del trabajo. No nos habla de un autoritarismo, nos hablan de lo que otros trabajan o cómo trabajan. Los problemas económicos de Gregorio Sanza no evidencia la condición económica problemática o no. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiera marchado. Bueno, nos habla solamente del autoritarismo de los padres, más no de los compañeros y mucho menos los problemas económicos. La exaltación de la vida burguesa moderna, no lo menciona. La respuesta sería la rutina asfixiante en el trabajo burocrático. Recordemos que acá en esta parte él se queja de su trabajo y él era un burócrata, ¿no? Él trabajaba pues viajando, haciendo trámites, ¿no? Entonces toda ese trading, ¿no? Incluso eh, dentro de la obra se dice, ¿no? Que él es un burócrata, ¿no? Entonces, y él ya estaba cansado y esto justamente es lo que lo lleva a convertirse en un monstruoso insecto. Entonces, la respuesta es alternativa C, ¿correcto? D, perdón, D de dedo, D de dedo. La rutina asfixiante del trabajo. Entonces, chicos, para que más o menos nos ubiquemos, por si A o B nos ha faltado alguna alternativa, ahí está, ¿no? Ahí están las alternativas, por favor. Tómenle captura de pantalla, cópienla. Muy bien, chicos. Muy bien, jóvenes. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna duda? Miss, Sí, te escucho, hija. para estudiar sería leer las obras más importantes de los autores más importantes, ¿cierto? Para esto, claro, si yo te recomiendo que, bueno, la misma PRE te ha facilitado un material, tengo entendido, ¿no? Que nos habla tiene un poco de teoría y luego vienen las preguntas. Te sugeriría que estudies ello, que te leas las obras para que las puedas conocer un poquito más a profundidad. Si bien es cierto, son obras que en el colegio debimos haber leído, pero si no, no hay ningún problema, podemos hacerlo ahora. Y que y hacer consultas sobre los argumentos, análisis. Evita ver las películas de las obras, por favor, que te va a llevar más a confusión, porque la película no es la obra, hay cambios, hay adaptaciones y eso genera confusiones. Evita ver las películas de las obras. Lo que te conviene es leer la obra en sí, por un lado, y por otro lado, leerte el material que te da la universidad, ¿no? Investigar sobre ello, ¿no? Ahora, si durante la clase has podido tomar captura de las PPT, sería genial porque también te van a apoyar. Y bueno, el material que te da la universidad es lo más idóneo para que puedas responder. Ahora, si te das cuenta, las preguntas que nos han puesto acá son básicamente partes o fragmentos de la obra.
tú relaciona ese fragmento de la obra con las características del autor y ahí tú vas a poder dar con la respuesta adecuada, ¿no? O pertinente en este caso. Por ejemplo, la número 2, ¿no? La número 2, a partir de la expresión disculpo, ¿no? Palabritas claves que te puedan a ti dar con seguridad la respuesta, ¿no? Te puede dar con seguridad la respuesta. ¿Por qué va a disculpar? Y analizo cada una de las alternativas. ¿Por qué puede disculpar Romeo? ¿Porque busca venganza? No, pues nadie disculpa si busca venganza. Porque ha sido desterrado, si ha sido desterrado, ¿qué hace hablando con Teobaldo, no? Es insultado por Teobaldo debido a la lamentable suicidio de Julieta, todavía no ha ocurrido ese hecho, ¿no? Aparte que recordemos por la obra que cuando Romeo regresa no se encuentra con nadie, sino llega de frente al sarcófago de Julieta, ¿no? Trata de evitar el destierro en la vida, ¿no? Porque si ya lo tienen presente lo van a desterrar. Entonces, por descarte, rehúsa pelear con Teobaldo, aparte que la misma obra te lo está dando, ¿no? O sea, son tics que tienes que ir buscando cuando te pongan esos fragmentos, ¿no? De obras literarias. Es el consejo que yo te daría, que es la única forma que puedas responder, porque si bien es cierto, hemos leído la obra, pero nos pueden poner estas casuísticas, ¿no? Entonces analicemos bien cada palabra, cada elemento literario que nos puedan dar. No es el consejo que te puedo dar. Ok, Miss, muchas gracias. Ok, hija. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Tengan buen día y bendiciones. Cuídense. Hasta luego. Cuídese, Miss. Hasta luego, Miss.